Gracias, Rubén. Dios les bendiga, hermanos. Es hora de dormir, pero usted está bien despierto, ¿verdad? No tiene hambre, no tiene frío y no tiene sueño, así que lo importante aquí es lo que lo motiva a estar despierto, y es la palabra del Señor. Amén. Yo creo que debemos de agradecerle al Señor por su palabra, y debemos agradecer al Señor también por ese inicio. La verdad es que el pastor Rubén fue muy claro y muy escritural, así que necesitamos volver a oír esa enseñanza. No sé si las están grabando, mi esposa me preguntó si las están transmitiendo en vivo, así que me van a tener que pasar todo para que, si no, cuando llegue a casa me va a sacar tarjeta roja mi esposa. Pero sobre todo que podamos volver a escuchar, hermano, estos mensajes de la palabra. Habla conmigo su Biblia, o vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Habla conmigo Apocalipsis capítulo número 20. Creo que es importante y necesario, hermano, que nosotros podamos retomar este tema escatológico, sobre todo en una época donde hay una exagerada confusión. Apocalipsis 20, del 1 al 5, ¿lo tienen todos? Y mire lo que dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, abrir tu palabra, abrir tu libro, Señor, y poder entender tu profecía, Señor. Gracias por tenernos aquí, por amar, despertar en nosotros ese amor hacia tu palabra. Abre el entendimiento, Señor, de nosotros, de los que explicamos, de los que exponemos y de los que escuchan, para que tu nombre sea glorificado de tal manera, Señor, que podamos acercarnos un poco más al corazón de la profecía bíblica. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo rogamos esta noche en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Déjeme empezar esta noche comentándole algo que todos hemos escuchado, pero que nos va a ayudar a entender un poco lo que le quiero explicar. La mitología griega es fascinante. Antes uno la leía en los libros, pero ahora Hollywood se ha encargado de proyectarla y de deformarla. No reformarla, sino deformarla. Pero la mitología griega es una historia, como algunos la definen, o una narración, como la definen otros, maravillosa, en el sentido de que capta la atención de nosotros. Por ejemplo, para ser muy puntual, una de las cosas que narra la mitología griega, y esto quiero que le ponga atención por lo que le voy a decir, es que en la mitología griega Hércules tiene que bajar al infierno a traer o a pasar una prueba, pero tiene que demostrar, haciéndolo es posible que muera en la mitología griega, así que él tiene que darse cuenta si es inmortal o no. El punto que le quiero describir es que cuando él va al infierno se da cuenta que en la mitología, que es lo que cuenta la mitología griega, hay 7 niveles en el infierno. Y él tiene que bajar uno a uno, y en cada uno de los niveles hay pruebas para él. Al final termina, para que usted no se quede triste porque no termino de contarlo, al final él sale de esos 7 compartimientos. Lo terrible de esto, hermano, es que la iglesia en la que yo crecí, porque yo estoy en la iglesia desde los 12 años, en una iglesia que fue la que llevó a Guatemala el falso movimiento apostólico. Yo estuve ahí desde los 12 años hasta los 44 años. Y nuestra iglesia enseñaba que doctrinalmente el infierno tenía 7 compartimientos. Y yo llegué a ser pastor y enseñaba esas cosas, hasta que un día me di cuenta que era mitología griega, y que en la Biblia no aparecía eso. Así que esta pequeña ilustración o introducción de la mitología griega tiene que ver con lo que hoy quiero platicarle a usted. Lamentablemente, hermano, hoy hay hombres, escuche esto, hombres
con un conocimiento de la Biblia teológico impresionante, que han abrazado mitos al respecto del dispensacionalismo y que están diciendo cosas que caen en esa partida, en esa línea, en esa vía, que ellos están diciendo cosas que no son verdad. Incluso hay hombres que son cristianos, historiadores muy reconocidos en la antropología humana, pero no en la antropología bíblica, ni siquiera en la historia de nuestra iglesia, y que están diciendo eso. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la Biblia, que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor y podamos entender esto. De hecho, hoy se está difundiendo por las páginas sociales constantemente a través de entrevistas y de posts y de un montón de cosas que usted conoce, difundiendo de que el milenio ya comenzó. Y que el milenio es una postura que comenzó cuando Cristo murió o cuando Cristo resucitó. Pero cuando usted lee aquí Apocalipsis 20, usted se da cuenta que al diablo no lo han atado, aunque ellos dicen que el diablo está atado. Pero no estamos peleando con ellos, son nuestros hermanos. Solo les estoy contando cómo es que nosotros podíamos caer también en abrazar algo por no estudiar, por no preguntar, por no ser adoctrinado y simplemente escuchar nosotros en una página social algo que nosotros no hemos comprobado. Así que hoy quiero hablar con usted y quiero explicarle 3 verdades en este tema que le van a ayudar a comprender, hermano, el dispensacionalismo escritural. Los 3 puntos son el fundamento, los mitos y los pactos, para que usted pueda tener un panorama claro de lo que la Biblia nos enseña sobre esto. Ahora, obviamente algunos puntos son más largos que otros, pero yo quisiera empezar con el fundamento. Y cuando hablamos del fundamento, y luego estaremos regresando constantemente a Apocalipsis, hermano, cuando hablamos del fundamento, hay por lo menos 6 fundamentos en lo que separa el dispensacionalismo. Porque cuando se habla de dispensacionalismo, la gente cree, o muchos creen, que nuestra creencia se fundamenta en dispensaciones. Y por supuesto que creemos en dispensación, pero eso no es el fundamento del dispensacionalismo. Por ejemplo, hay 6 creencias fundamentales de nuestra postura que son esenciales, son centrales, hermano, y son únicas para el verdadero dispensacionalismo. Y sobre estas creencias se sostiene o se cae nuestra postura. Por ejemplo, la primera es que la revelación del Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no anula lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, porque entonces estaría contradiciendo. Así que tenemos que entender esto. No tenemos la autoridad de decir esta profecía aquí ahora es espiritual y se está dirigiendo a la iglesia, porque esa autoridad no la tenemos nosotros. Por eso me encantó, me bendijo y me edificó lo que hizo Rubén, el pastor Rubén. Esa es la primera creencia. Y la segunda creencia es que la iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia no es el Israel espiritual. De hecho, hermano, si usted quiere un estudio exhaustivo sobre que hay una diferencia abismal en muchos aspectos entre la iglesia de Israel, solamente estudie los 28 capítulos de Hechos y usted va a ver que los apóstoles hacen la diferencia entre Israel y la iglesia, Israel y la iglesia. Pero como Rubén me dijo que tenía solo 50 minutos y cuidado me pasaba, no puedo yo abrir Hechos y darle eso, pero sí voy a abrir un versículo. Acompáñeme a Hechos, solo uno le voy a mencionar. Acompáñeme a Hechos capítulo 1, por favor. Me encanta este texto, hermano, tiene muchas perlas que nos ayudan a entender lo que le quiero yo transmitir. Hechos capítulo 1, dice, versículo 1, dice: el primer relato, estimado Teófilo,
escribí acerca, hablando del Evangelio de Lucas, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones, escuche esto, dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Jesús, después de resucitado, le está dando instrucciones a los apóstoles. Ahora la pregunta, véame aquí, la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué instrucciones? Véame aquí, yo sé que a usted le gusta leer su Biblia, pero véame aquí, ¿qué instrucciones? Bueno, ahí está, ahora sí, acompáñenme a leer. Versículo 3, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante ¿cuántos días, hermano? 40 días. Y hablándoles lo relacionado con ¿qué? Con el reino de Dios. 40 días. ¿Y de qué hablo esos 40 días? Del reino de Dios. El 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan lo bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora vaya al 6. Ok, déjenme que antes de leerlo le haga otra pregunta. ¿Cuántos días les estuvo hablando del reino? 40 días. Pero mire la pregunta que les va a hacer ahora. O mejor dicho, la pregunta que ellos le van a hacer a Jesús. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Véame aquí. Si Israel ya no va a ser más nación, entonces Jesús se lo sabe, se lo tenía que haber dicho. Pero esa no fue la enseñanza que les dio. Porque si Jesús les hubiera enseñado que Israel ya no era más, no vendía más, no vendía el cumplimiento de la promesa davídica, entonces les hubiera enseñado que ahora el Israel espiritual era la iglesia. Pero eso no les enseñó. La pregunta nos enseña, hermano, que no les enseñó eso, porque ellos preguntaron, ellos no querían saber si Israel iba a seguir, querían saber si en esa época restauraría a Israel su reino. ¿Me está siguiendo? Mire, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Y Jesús, ya sabe usted que les contestó. Jesús les contestó, no, ustedes no van a ser restaurados más, ahora la iglesia de Israel. ¿Eso les contestó? No, les contestó, ¿no cree usted que era el momento de corregirlos? He estado 40 días con ustedes y les he dicho que se acabó Israel. Pero no los corrigió. Al contrario, mire lo que les dijo. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Así que en otras palabras, lo que les está diciendo Jesús es que el tiempo en que va a ser restaurado Israel, el tiempo del milenio, no se los voy a decir. Porque esa solamente está en la potestad del Padre. Así que el dispensacionalismo, hermano, tiene que ver obviamente con dispensaciones. Y todos los creyentes, todas las posturas creen en dispensaciones, porque nosotros sabemos que la dispensación antes de que el hombre pecara es diferente a la dispensación del hombre en pecado. Nosotros aquí mismo lo enseñó Rubén. Esta era actual será diferente al milenio, donde el Señor Jesucristo se sentará a reinar y donde habrá incluso muerte. Y el reino milenial es diferente al reino eterno. Así que en cuanto a esto no tenemos problema. Pero le estoy hablando ahorita del fundamento. Y en el fundamento le dije que hay 6 creencias. Y ya le mencioné 2. La tercera, la iglesia, 3, perdón. Y la tercera es que la iglesia no puede ser llamado el nuevo Israel. Por eso lo llevé a Hechos capítulo 1. La cuarta creencia es que hay un rol futuro para Israel. Y que Israel no ha sido desechado. Y claro, nos vamos a extender más el día de mañana, pero es importante entender esto. Así que usted tiene que comprender que el dispensacionalismo no está parado en las dispensaciones.
Y también debes saber que no hay solo una forma de dispensacionalismo. Pero ese es otro tema. La quinta creencia que es central para el fundamento es que la nación de Israel será salvada y restaurada. Y eso es importante, hermano. Con una identidad única, pero será salvada y restaurada por gracia. Porque nadie se salva si no hay fe. La salvación es por fe a través de la gracia. Así que nosotros no enseñamos que hay dos formas de salvación. Eso no lo enseñamos. Tal vez más adelante vamos a tocar un poco eso. Yo le estoy poniendo este fundamento, ni siquiera he entrado a los mitos, porque obviamente mi tema se llama mitos sobre el dispensacionalismo. Pero tengo que ponerle bases para que usted entienda lo que estamos hablando. De hecho, acompáñeme a Romanos, por favor, capítulo 11, versículo 1 al 6. Son versículos que usted conoce muy bien, ¿verdad? Romanos 11. Mire lo que dice, porque estamos hablando que la nación de Israel será salvada, restaurada con una identidad única y funcionará en un futuro reino milenial sobre la tierra. Y es lo que Pablo dice aquí. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Esa es una pregunta retórica. Significa que solo hay una respuesta. ¿Y qué contesta Pablo? Estoy en Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo no está esperando respuesta de nadie. Él contesta, de ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, y solo yo he quedado. Eso pensaba el profeta Elías. Y solo yo he quedado. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Pregunta Pablo. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. El 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que ¿ha desechado entonces Dios a Israel? ¿Qué responde a las Escrituras? Que no. ¿Nos queda claro eso? El dispensacionalismo cree en eso. Son creencias escriturales, hermano. Y esa que le mencioné es la quinta. La sexta es que el dispensacionalismo está sostenido sobre una hermenéutica gramatical, histórica, literal. Tal vez aquí no quiero confundirlo mucho, hermano. No quiero ir más allá. Solo quiero leerle un comentario de uno de los teólogos. Él dice lo siguiente cuando habla de esto: en el mejor de los casos, la predicación expositiva es la presentación de la verdad bíblica derivada y transmitida a través de un estudio literal. Es decir, vamos a la Biblia e interpretamos literalmente las Escrituras, tomando en cuenta su género literario, histórico, gramatical. Es decir, entendiendo el contexto histórico que se estaba viviendo y que entendió la audiencia para histórico gramatical. Es decir, gramatical, hablamos de que si nosotros vamos a la Biblia y hay pronombres, hay que tomar muy en cuenta esto. Lo vamos a ver en Génesis capítulo 12, donde 5 veces en 3 versículos Dios dice, y le dice a Abraham, y yo haré esto, y yo te bendeciré, y yo. Es decir, esto tiene que ponerle atención a la gramática y al pronombre que Dios está utilizando en primera persona. Entonces, los fundamentos del dispensacionalismo están parados sobre esto. No es ocurrencia de alguien, no nació
en tal año. Y esto entonces a nosotros nos lleva a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto, hermano, porque hemos visto el fundamento del dispensacionalismo, por eso esto es escritural. Pero necesitamos entender o observar los mitos que se han creado alrededor puntualmente del premilenialismo. Hay un montón de mitos, hermano, y pasaríamos tal vez todo un sábado hablando de mitos y contradiciendo que esto es así o no es así. Pero creo que es necesario tal vez explicar solamente tres por el tiempo y por las otras cosas que hay que decir. Así que el primer mito en el que yo quiero detenerme es dos planes de salvación. Porque se acusa, hermano, al dispensacionalismo que enseña que el dispensacionalismo dice que Israel se va a salvar de una manera y la iglesia de otra. Ahora, hay que ser honestos con esto, porque no se trata de que nosotros señalemos a alguien con nombre sin ser honestos. Sí, algunos dispensacionalistas han insinuado eso, pero usted sabe que la salvación es por medio de la fe, donde opera hasta la fe, como dice Efesios capítulo 2, es un don de Dios, y esto es por gracia. Así que usted no cree porque usted es un gran teólogo. Usted tiene fe porque la gracia de Dios le da ese don. Así que no podemos entrar en esto. Pero por ejemplo, este teólogo, John Gessner, dice lo siguiente: acuso a todos los dispensacionalistas de enseñar más de una forma de salvación. Él afirmó: debemos acusar lamentablemente a los dispensacionalistas de enseñar siempre de manera implícita y algunas veces explícita que hay más de una forma de salvación, y de excluir incluso el proceso de desarrollo de esa teología al único camino de esa dispensación de la gracia, dice él. Ahora, él no explica por qué está diciendo eso, pero esto se convierte en un mito. ¿Por qué razón? Porque él escuchó a alguien y que dijo algo parecido, que Israel se iba a salvar de otra manera, y ha metido a todos y lo ha creado como una doctrina de la iglesia y lo ha convertido en un mito. Hermano, yo escuché hace más o menos 2 semanas a un amigo que amo mucho y sé que es amillennialista, y no voy a decir el nombre porque no sería ético de mi parte, pero invitó a un historiador, y el tema era sobre el dispensacionalismo, y este historiador dijo esta frase: el dispensacionalismo es el peor veneno para la iglesia evangélica que hemos tenido. Terrible. Y claro, es un gran historiador y tiene libros y tiene bestseller, pero una cosa es la antropología humana y otra cosa es la antropología bíblica. Así que el hombre nos cuenta la historia en base a su pluma y cómo lo observó, pero Dios nos cuenta la verdadera historia del hombre, y tenemos que entender totalmente eso. Así que ese es un mito creado, es casi un mito griego en el cual se nos acusa de inventar cosas que no son ciertas y que no se dedican a averiguar completamente. Pero a mí me interesa que usted lo entienda. Es decir, la salvación es solo por gracia y por medio de la fe, y eso es lo que creemos y lo seguiremos creyendo. Y creemos que Dios va a salvar a Israel. Y también Pablo dice que no todo el que es judío es verdaderamente un israelita. Así que nosotros tenemos que entender que la salvación es por gracia. Un segundo mito son las 7 dispensaciones. Y por eso mismo la gente creen otros que a principios de 1830-40 nació el dispensacionalismo o la postura dispensacionalista. Pero vea, y aquí se lo voy a mencionar un nombre para que usted se dé cuenta de qué delicado es esto. Por ejemplo, el libro conocido en español como ¿Qué es la teología reformada?, por R.C. Sproul. Usted está hablando de un amado hermano héroe de nuestra época
en lo que es la doctrina, la sana doctrina. Él hizo una comparación entre la teología de pacto y el dispensacionalismo, en la que definió así el dispensacionalismo. La teología dispensacional creía originalmente que la clave para la interpretación bíblica es dividir correctamente la Biblia en 7 dispensaciones. Pero eso no es cierto. Bueno, para ser honesto con Sproul, sí, es cierto que los comentarios de la Biblia de Scofield, la original, creía eso. Pero nosotros nunca lo hemos creído. Que para interpretar la Biblia hay que hacerlo con dispensaciones. Así que esto se ha convertido porque la gente agarra este libro y es un hombre que amamos como R.C. Sproul y leemos los libros y decimos, wow, si él lo dice, es cierto. Pero obviamente todos los hombres, los grandes hombres de Dios también han cometido errores, porque el único que es perfecto y no comete errores fue el Señor Jesucristo como hombre. Pero todos los hombres van a cometer errores. Así que es importante entender esto, porque se ha convertido en un mito y mucha gente lo menciona en las redes, de que la manera, la hermenéutica del dispensacionalismo es precisamente esta, que interpretamos la Biblia en base a dispensaciones. Pero eso no es cierto. No vale la pena mencionar, mis amados hermanos, las dispensaciones de Scofield. Yo creo que todos ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar. Perdón, solo estoy viendo el tiempo, no vaya a pensar que estoy con algún texto. Lamentablemente la definición que ha hecho Sproul de eso ha causado que la gente crea eso de nosotros. Pero el punto aquí es que usted pueda creer, que usted pueda entender que no es de esa manera. Hay una falta de comprensión, porque el dispensacionalismo, su interpretación es histórica, es gramatical, literal. Así que no nada que ver con esto. Además, todo teólogo y ellos, los que le he comentado, saben esto. La palabra dispensación aparece en la Biblia. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. En griego la palabra es oikonomía, muy parecida a la hora de pronunciarlo en economía, pero es oikonomía, que es la palabra que se traduce como dispensación, y hay muchos textos que hablan de ello. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 10 dice: con miras a una buena administración. Esa palabra administración ahí es oikonomía, que podría traducirse con miras a una buena dispensación en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero luego, acompáñenme ahí mismo en Efesios capítulo 3, al versículo 2, y mire lo que dice: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia que Dios, de Dios que me fue dada para ustedes. O sea, Pablo está hablando de una dispensación, ¿y esa cuál es? La dispensación de la gracia. Ahí mismo, en el versículo 9, y sacar a luz, dice él, cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De modo, dice, que la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Pablo está hablando de una dispensación que nosotros conocemos como el Evangelio. Y luego, acompáñenme a Colosenses capítulo 1, Colosenses 1:25, y le prometo que después de ese versículo vamos a leer un poquito más. 1:25, ¿lo tienen, hermanos amados? Mire lo que dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo
la predicación de la palabra de Dios. De nuevo, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración. La palabra es oikonomía, es decir, la dispensación. Así que esto hermano, lo pone a usted de nuevo, o lo lleva a las Escrituras para entender que no nos debemos asustar por la palabra dispensacionalismo, porque estamos hablando de que el dispensacionalista es aquel que entiende las dispensaciones y no inventa otras. Puede ser que surja la pregunta, ¿y cuántas hay? No creo que debemos estar parados en eso. Algunos creen que hay 7, otros creen que hay 4, otros creen que hay 10, etc. Pero ese no es el punto. El punto es entender sobre qué está fundamentada. Entonces esto se ha convertido en un mito. Por eso que he querido llevarlo también a esos textos. Y el tercer mito, y el último que voy a tocar hoy, es el premilenialismo dispensacional, que dicen que el premilenialismo es relativamente nuevo. Es decir, que comenzó con Scofield, Derby y Scofield. Ahora, para ello, yo voy a necesitar que usted vea algunas cosas. Cuando Rubén empezó a hablar de cuándo comenzó esto, yo dije, me quito el tema. Pero vaya que solo mencionó algunas cosas. Mire, el premilenialismo, ellos dicen que es relativamente nuevo. Y este historiador dice que lo inventó un jesuita. Si yo le doy el nombre, usted no lo va a creer. Pero yo no lo voy a decir que se llama César Vidal, pero él totalmente dice eso. Se lo digo porque es importante que usted no crea a alguien solo porque en lo secular tiene un título así. Mire, entonces, por ejemplo, le voy a mencionar algunas cosas. El premilenialismo tiene sus inicios en el primer siglo. De hecho, en el Didaché, que lo usaban los apóstoles, que significa enseñanza, y era usado para enseñar a la iglesia, se menciona esta postura del premilenialista, es decir, esa postura de que habría un reino terrenal por 1000 años y que se daría después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que aquí vemos a la iglesia con los apóstoles y con los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles fueron enseñados por Jesucristo y los primeros discípulos de los apóstoles fueron enseñados por ellos, los padres apostólicos, hermano. Y varios teólogos aseguran esto, como Ignacio, que murió en el año 108. ¿Por qué es importante que se lo diga? Porque si murió en el año 108 quiere decir que incluso pudo haber conocido a Pablo, y obviamente conoció a Juan. Policarpo, que nació en el 65 y murió en el año 155, discípulo de Juan, también asegura eso. Bernabé en el siglo I, el pastor de Hermas en el siglo II, y otros que aseguraron esto. Ireneo, el más grande defensor de un reino milenial. Por ejemplo, Justino Mártir da evidencia de que un milenio literal era la posición común en su tiempo, pero no la única. Y él escribe lo siguiente: Pero yo y todos los demás cristianos completamente ortodoxos estamos seguros de que habrá una resurrección de la carne seguida de 1000 años en la ciudad reconstruida, embellecida y ampliada de Jerusalén, como lo anunciaron el profeta Ezequiel, Isaías y los demás profetas. Regresemos a Apocalipsis 20, por favor, hermano. Mire, yo le suplico, no se me duerma. Apocalipsis 20, ellos solo están duplicando o replicando lo que aprendieron en este caso por Juan. Vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años?
por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. ¿Están hoy las naciones siendo engañadas por Satanás? Totalmente. Entonces lo está replicando Justino Mártir. Ireneo, en su libro contra las herejías, escrito en el año 180, dijo, hace varios argumentos, a favor de un milenio literal. Él afirma que Jesucristo enseñó un milenio literal en Mateo 26, 29. Y que el apóstol Juan, Ireneo era discípulo de él, y que el apóstol Juan enseñó un milenio literal, tanto en Apocalipsis como en enseñanzas orales, asegurando que Jesucristo mismo había enseñado un milenio literal. Y también dice que Papías, que murió en el año 100, escribió que Jesucristo habló de cómo sería el milenio. Y no le voy a leer lo que dice, pero sería bueno que usted investigara y viera ese tipo de cosas. Lo crucial de esto, hermano, es que discípulos de aquella época eran premilenialistas. No estamos buscando ganar adeptos, estamos buscando enseñar que lo que la Biblia dice está corroborado por los discípulos de la segunda generación, discípulos de Juan, de una manera contundente. De hecho, la creencia en un milenio literal era la postura común en Asia, en el lugar donde ministró Juan. Martín Hermann escribe: la autoridad decisiva para el milenialismo asiático era Juan, o un reino milenial literal, de quien los ancianos de Juan aseguraban que habían obtenido su información. Además, dice Juan, como también lo dijo Papías, adjudicó el origen del milenialismo o el reino de 1000 años a Cristo. Y hay otros que aseguraron esto, hermano, y por causa del tiempo obviamente no puedo seguir, pero hay mucha, tenemos mucha información de la teología histórica que nos habla sobre ello. Y esto, hermano, nos lleva de nuevo a nuestro primer punto: los fundamentos del dispensacionalismo. Le mencioné 6 que son fundamentales, donde se cae o se sostiene la iglesia. Israel no es la iglesia, ni la iglesia es Israel. Y nuestro segundo punto, estos mitos, que aquí le hablé de 3, pero son un montón. Y el tercer punto tiene que ver con los pactos. Porque ¿cuáles son los pactos? Los pactos sobre los cuales también se sostiene nuestro dispensacionalismo. Hasta en eso, hermano, se inventan pactos. Pero nosotros vemos 4 pactos puntualmente en las Escrituras: el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y de esos 4, solo uno es condicional. Es decir, solo uno demanda condiciones. Porque el pacto abrahámico no demanda condiciones. Acompáñenme a Génesis, por favor, capítulo número 12. Génesis 12. Cuando lo tenga, por favor, me avisa. Mire, Génesis 12, escuche. Dios le habla a Abraham y le dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Se está refiriendo a Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí empieza Dios a mostrarle a Abraham lo que iba a hacer con él. Pero quédese un momento aquí conmigo. Se lo voy a volver a leer. Desde el versículo
leamos desde el 1. Escuche esto, le voy a marcar algunas pautas gramaticales. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo, un pronombre personal en primera persona, yo, está diciendo Dios. Cuéntelos conmigo, ahí va uno. Te mostraré y haré de ti una gran nación. ¿Quién va a ser de Abraham una gran nación? Dios. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. ¿Quién va a bendecir a Abraham? Dios. Y engrandeceré tu nombre. ¿Quién lo va a engrandecer? Dios. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan. ¿Quién lo va a bendecir? Dios. Yo te bendeciré. Y al que te maldiga, yo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esto es importante. Acompáñenme a Génesis capítulo 15. Ahí mismo, un par de páginas o una, no sé cómo está su Biblia de grande o de pequeña, pero 15, el versículo 15, el capítulo 15. Después de esas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Y ahora vaya conmigo al 8. O si quiere, empecemos en el 5. Y el Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham se creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. El 8. Entonces Abraham le preguntó: Señor Dios mío, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Hablando de la tierra. Y el Señor le respondió: tráeme un novillo de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Déjeme que pare ahí. Dios le dijo a Abraham cómo los animales que quería para el sacrificio, y que los partiera a la mitad, y que los pusiera separados, y que hubiera un camino. Normalmente en los pactos pasaban los dos, pero cuando llegó la hora de pasar, Dios provocó un sueño en Abraham y trajo una oscuridad. Y pasó solo Dios en un fuego, porque ese pacto que estaba haciendo con Dios era incondicional. Es decir, no puso Dios ninguna condición. Él lo iba a hacer todo. Así que, hermano, la promesa de Dios sigue aún para Israel, como lo dijo Pablo claramente. Y esto es muy importante entenderlo, hermano. Estamos hablando del pacto abrahámico, donde hay muchas cosas que él hizo. Vea el 17, 6, 8, va a ser el último versículo que vamos a leer en este pacto, y es el que más tiempo le dedicaré. Capítulo 17, versículo 6 al 8, mira lo que dice: te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones. ¿Por pacto qué? Eterno. Es un pacto eterno. ¿Para quién? Para Abraham, para su descendencia. Cuando hablamos de su descendencia, tenemos que hablar de la descendencia que salió biológicamente de él, de la descendencia que salió de su pueblo, de la descendencia espiritual en Cristo Jesús. Mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te haré a ti y a tu descendencia después de ti, te daré a ti, la tierra de tu peregrinación, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Esto obviamente era para el pueblo de Israel, es para el pueblo de Israel. Y es un pacto eterno. Así que nuestro dispensacionalismo está parado sobre el pacto abrahámico. Y luego, en el pacto mosaico, solo menciono un par de cosas. En el pacto mosaico, a pesar de que Israel es pecador y es rebelde y desobediente, Dios sigue y sigue con ellos. Hay textos, hermano, impresionantes de cómo Dios va tras Israel. En Jeremías, en Ezequiel, cuando la trata de ramera, porque eso era espiritualmente Israel. Y luego el pacto davídico. Y en el pacto davídico, hermano, leemos lo que Dios le prometió a David. Segunda Samuel, capítulo 7. Hoy sí que no lo voy a esperar que usted lo encuentre, hermano, por causa del tiempo.
Samuel capítulo 7, versículo 12, se lo leo. Cuando tus días se cumplan, le está hablando a David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Hablando de quién, del Señor Jesucristo. Ese es el pacto, davídico que lleva a David y a Dios a cuidar la descendencia de David. Es importante aclarar que esto no quiere decir, hermano, que el pacto abrahámico sea solo para Israel, sino que todos participamos en sus bendiciones espirituales, que quede claro. Y por último, el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, hermano, hay un cumplimiento. Pero mire, leamos un solo texto, Jeremías 31, para que usted entienda que también este nuevo pacto es para Israel. Lo primero se lo dieron a Israel, que es lo que explica Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Pero en Jeremías 31, se lo leo. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? De Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto no se ha cumplido, pero un día Dios transformará el corazón de ellos. Pero hoy está trabajando con la iglesia de la misma manera, por su gracia, transformándonos y poniendo su palabra en nuestros corazones. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré sus pecados. Así dice el Señor, el que da, escuche esto, así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Contundente, ¿verdad? Contundente, hermano. Así que jamás se apagará nada de esto, en el sentido de que nada puede hacer nadie, ni el poder diabólico para sujetar alguna estrella. Así que Dios está diciendo: esto es imposible, pero Israel siempre será mi pueblo. Así que el dispensacionalismo, hermano, está sostenido sobre los pactos, y el premilenialismo también. Es decir, es una promesa de un reinado de 1000 años. 3 verdades hemos visto en este tema. Hemos visto el fundamento dispensacionalista, hemos visto los mitos sobre el premilenialismo y hemos visto el premilenialismo y los pactos. El milenio, hermano, es un reino literal y no ha comenzado, como dicen los amilenialistas. El milenio será inaugurado por Cristo. La promesa a Israel de la tierra prometida será completamente dada a ellos. Cristo reinará sentándose en el trono de David, donde se cumplirá el pacto davídico. Cristo reinará desde Jerusalén y su iglesia estará con él. Todo verdadero israelita será salvo por medio de la fe en Cristo, solo por la gracia de Dios. El Señor dará un corazón nuevo y escribirá en su corazón su palabra. Y tú, hermano, estás en ese escenario de salvación, en esa dispensación de la gracia. Y tú debes de poner atención a lo que la Escritura dice. Y la escatología y el dispensacionalismo no tiene que ver con soteriología, no tiene que ver con la salvación. El dispensacionalismo tiene que ver con escatología y con
eclesiología. Eso quiere decir que tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es Israel. Nadie tiene autoridad de decir que Israel no es más nación de Dios, porque la Biblia afirma lo contrario. Y tú eres la iglesia y recibimos las bendiciones espirituales. Pero tú tienes que entender también que esto te hace amar más la venida del Señor Jesucristo. Y te hace ir a la Biblia y buscar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a estas verdades, a estas dos enseñanzas que has recibido hoy? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la profundidad, Señor, de tu fidelidad con un pueblo pecador como lo somos nosotros y como lo ha sido Israel. Gracias, Señor, porque si queremos ver un milagro tangible de tu profecía, es que Israel nunca ha desaparecido. Gracias, Señor, porque nosotros que no habíamos nacido para 1947, Israel no tenía tierra, pero tu providencia y tu soberanía los trajo de nuevo a su tierra, y hoy están de nuevo en su tierra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a que las posturas contrarias no nos hagan tambalear, y ayuda a ese pueblo para mantenerse fiel a tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.